Hoy nos encontramos en Moguer, en la diócesis de Huelva, y estamos frente al convento de Santa Clara, que tiene una relevancia histórica y artística muy importante para la evangelización de América y de España. Hola Juanma. Hola Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Vamos a empezar a conocer Santa Clara. Pues mira, Javier, este convento fue fundado en el año 1337. Es la fundación más antigua de la Orden Franciscana en lo que es la actual provincia de Huelva. Y este convento lo funda el primer señor de la ciudad de Moguer, que es don Alonso de Jofre Tenorio, era almirante mayor de Castilla. Pero vamos a entrar a este magnífico patio mudéjar, que es el primer patio que vamos a encontrar en Santa Clara. Santa Clara tiene 10.000 metros cuadrados, un edificio inmenso. Santa Clara se construyó todo en estilo mudéjar, que es el arte de los musulmanes que viven en tierra cristiana, es decir, cuando la reconquista, hacia mediados del siglo XIII, es cuando se reconquista Moguer, aquí se quedaron musulmanes viviendo, y ellos serían los que construyeron este magnífico edificio. Este patio, con esta arcada de arcos ojivales apuntados, inscrito siempre en el alfiz, que es este recuadro que ves arriba, siempre esa es la máxima del arte mudéjar. El arte mudéjar es un arte muy peculiar, porque es el único arte netamente español que existe. Y tiene otra particularidad. El mudéjar se puede mezclar con todos los artes que han existido y existirán, porque tenemos gótico mudéjar, románico mudéjar, barroco mudéjar. El mudéjar siempre se ha sabido mezclar con todas las artes. Este monasterio, como te he dicho, fue fundado para madres clarisas. La orden estuvo aquí hasta el año 1904. En ese año quedaban 4 monjas muy ancianas que desgraciadamente fallecen y no hay renuevo. La orden en el monasterio se va a extinguir. Y llegará otra comunidad religiosa, que son las esclavas concepcionistas del Divino Corazón. Es una orden que fundó el cardenal de Sevilla, Marcelo Spínola, beato. Todavía no ha sido canonizado, pero es beato. Y este hombre trae aquí a estas monjas para que instalen aquí colegios para niñas. Sabemos todos que en el siglo XIX, primeros años del siglo XX, había colegios, la mayoría de pago, pero colegios para niñas había muy poco. Entonces la parroquia y las autoridades junto con la iglesia deciden que este sería un buen edificio para tener esos colegios. En el año 55 ellas abandonan Santa Clara y se van a otra población, a San Lucas la Mayor, y llegarán entonces los frailes capuchinos, que son los últimos que han habitado Santa Clara. Los frailes capuchinos fueron una orden muy importante porque fue un revulsivo religioso y cultural en Moguer y participaban de la vida de la población. Pero en el año 1975 la comunidad de frailes capuchinos se traslada a un nuevo edificio que está en la parroquia de Moguer, porque ellos fueron también los párrocos de la ciudad de Moguer. Desde entonces Santa Clara no tuvo ninguna comunidad religiosa habitándola. Santa Clara ahora mismo no hay ninguna orden que esté aquí. Pero la diócesis de Huelva, que es su propietario, quien lo mantiene y quien tiene este edificio, decidió que sería un buen sitio para instalar el Museo Diocesano de Arte Sacro. Todos sabemos que en los años de la segunda mitad del siglo XX, el arte religioso pues dejó de usarse en algunas veces, eran artes elementos que no se usaban en la liturgia, y para preservarlo y mostrarlo, la diócesis de Huelva creó ese museo diocesano, que podemos decir que estuvo funcionando hasta los años 90. ¿Por qué decimos que estuvo funcionando? Pues muy sencillo, porque llegó un momento en que las poblaciones entendieron que ese arte que estaba aquí depositado, ellos lo querían preservar, exponerlo o volverlo a usar. Por lo tanto, fueron entregándose, devolviéndose esas piezas, y a día de hoy ya realmente no podemos decir que esto sea museo diocesano. Pero Santa Clara, la diócesis de Huelva la abre para eventos culturales, religiosos y sociales. La iglesia sigue abierta al culto, siempre ha estado al culto, y hoy, a día de hoy tenemos culto todos los jueves del año. El jueves, que es el día de la adoración eucarística y que está muy vinculado con Santa Clara, porque Santa Clara de Asís se muestra, es una de sus formas de representarla artísticamente, con la custodia en la mano, que nos recuerda aquel suceso de cuando los turcos llegan a las puertas de Asís, las hermanas se dirigen a la madre fundadora pidiéndole amparo y auxilio, y ella sale con la custodia hacia donde están los ejércitos turcos, y esto entran en pánico y abandonan el sitio de la ciudad. Por eso se representa a Santa Clara, como veremos en la iglesia, con la custodia en la mano. Claro, por eso una de las principales misiones que tienen
es la de la adoración eucarística, ¿no? Exacto, es uno de sus puntos, pilares fuertes digamos, de la devoción y de lo que ellas transmiten, porque son centros donde la adoración eucarística está muy presente. Ellas aquí han sido un referente importantísimo. Las Madres Clarisas han impregnado la historia de la ciudad de Moguer. Como todos sabéis, en 1835 tuvo lugar la desamortización de Mendizábal. Esa desamortización pues, fue un intento que tuvo la población, bueno, el país, por salvar la bancarrota que tenía España en ese momento. ¿Y qué ocurre? Pues se le ocurre una cosa que fue vender todos los bienes que tiene la iglesia, las hermandades, las cofradías, los conventos, para poder rescatar al país de esas ruinas que tenía encima. Pero eso realmente no va a servir para nada, porque quienes pueden acceder a la compra de esos bienes son los que tienen dinero. Por lo tanto, los pobres pasaron a ser más pobres y los ricos pasaron a ser más ricos. ¿Qué se pierde? Pues se pierden infinidades de conventos, se pierden hospitales, se pierden bienes de cofradías. Es un quebranto histórico importantísimo, se pierden muchísimas obras de arte y sobre todo se pierden muchísimas comunidades religiosas. Además, ¿no? Además, que ese es el problema más grave. Los franciscanos de Moguer van acogiendo a todos los conventos franciscanos que se van cerrando en la provincia de Huelva. Se cierra el de Ayamonte, se vienen a Moguer. Se cierra el de las Rábidas, se vienen aquí a Moguer. Se cierra el de Huelva, se vienen a Moguer. La comunidad está ahí intentando salvar la situación, pero al final las leyes desamortizadoras los expulsan. El convento de los franciscanos de Moguer ha pasado por distintas vicisitudes. Hoy en día se conserva la iglesia, que está abierta al culto, la iglesia de San Francisco, y el claustro de ese primitivo convento se ha convertido en parte del archivo histórico de la ciudad de Moguer, aunque el uso es compartido de la iglesia y el ayuntamiento. Pero el resto de edificios no se conservó. La capilla del Corpus fue transformada en la capilla de un hospital que hicieron los señores de la ciudad, un hospital para... En aquella época los hospitales no son tanto los hospitales que hoy creemos de curar a enfermos, sino lugares donde la gente iban a bien morir, y también eran lugares donde se acogía a transeúntes. Lugares de beneficencia, podría decirse. Sí, era de beneficencia, completamente. Era una labor altruista que se hacía a través de la población, porque eso lo mantenía tanto los señores como la población con donaciones para que ese centro estuviera abierto. Ese hospital estuvo funcionando hasta principios del siglo XX. Claro, y en relación a la desamortización y esa labor que hacían todas esas comunidades religiosas que de alguna manera se van desarticulando, también se va alejando de la gente, ¿no? Porque si en muchas ubicaciones más remotas donde tienes acceso y cercanía a un lugar de oración con religiosos, si estamos hablando del 1880 y entonces los medios de transporte no son los que tenemos ahora, las comunicaciones no son las que tenemos ahora, ¿no? Entonces se estaba privando también a mucha gente de ese bien evangelizador también que suponían esas comunidades, ¿no? Pues imagínate tú que en una pequeña población hubiera un convento. Ahora cogen a los frailes de la noche a la mañana, y los expulsan. Esa población se queda desasistida. Porque, claro, sí, apareció un montón de clero nuevo, porque todos los frailes al final terminan siendo clero secular. Pero se viene abajo todo el tema de la evangelización, porque hay muchísimas zonas que desaparece la presencia de la iglesia. Después muchísimos conventos que mantenían viva esa llama de la fe van a desaparecer, se van a cerrar. Por lo tanto, son situaciones graves y problemáticas. Después ocurre también que la religiosidad sufre un quebranto. Son momentos de crisis. Aparecerán después épocas complicadas como fueron la República, las guerras carlistas. Son todas situaciones que vienen una detrás de la otra cogidas de la mano. Claro. Y eso generará, como todos sabemos, un convulso siglo XX en lo que se refiere a la vida eclesiástica, a la vida religiosa, a la evangelización y a la vida de un católico de calle. Claro, cuán importante es pues que tengamos acceso, ¿no? a un servicio tan esencial como es el espiritual, ¿no? que
que nos da la Iglesia. Exacto, por supuesto que sí. Muchísimas comunidades religiosas asistían a la población que tenía cerca. Imagínate, por ejemplo, la cantidad de frailes que se dedicaban a predicar. Se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, el beato Diego José de Cádiz, un fraile capuchino. Fue el gran apóstol del siglo XIX en España, que este hombre se dedicó a ir de pueblo en pueblo predicando. Fue un hombre importantísimo, un hombre con un tirón. Vamos, para mí es una de las figuras fundamentales de la Iglesia en el siglo XIX en España. Pues todo se debía a que eran personas que desde sus conventos evangelizaban. El beato Diego es un caso excepcional porque evangeliza España entera, pero los frailes evangelizaban, imagínate tú, los franciscanos de Moguer, los franciscanos de la Rábida, pues todas las poblaciones estaban atendidas por ellas. Los carmelitas de San Juan del Puerto también vivían y atendían a todo lo que tenía alrededor. Todo eso va a desaparecer de la noche a la mañana, esa presencia religiosa vuela. Pero no solamente vuelan los frailes y las monjas, es que vuelan los hospitales, las cofradías, esas cofradías que mantenían el culto a santos, vírgenes o Cristo, cuando pierden, porque tenemos que entender que la desamortización es que le quitan todo. No hay formas de mantenerse. Toda la labor asistencial que se mantenía gracias a que, por ejemplo, había edificios que tenían alquilada a una familia, pagaba un alquiler y ese alquiler servía para que, por ejemplo, una hermandad hospitalaria mantuviera el hospital. Desaparece el edificio, ya no hay forma de mantenerlo, se cierra el hospital. ¿Dónde van los pobres transeúntes? ¿Dónde van los moribundos? La sanidad civil en aquellos momentos no los atiende. Claro, es visibilizar también esa labor que hacían desde la Iglesia del apoyo al necesitado, esa labor de caridad también, ¿no? Sí, mira, ten en cuenta que, por ejemplo, en las mandas, en las reglas de algunas cofradías, las asistenciales y otras que no eran asistenciales, pero lo tenían recogido, por ejemplo, si se enteraban que un hermano estaba en los últimos momentos de su vida, obligaban a que dos miembros de la cofradía lo estuvieran acompañando día y noche, para que nunca estuviera desasistido, para que buscaran al sacerdote en el momento en que haya que darle la extrema unción o los últimos auxilios. Y eso estaban obligados. Si digamos, movimientos religiosos desaparecen, pues imagínate tú cómo podría ser los últimos momentos de esas personas. Pues estaban abocados a la desesperación. Todo eso se lo arrastra, se lo lleva por delante la famosa desamortización de Mendizábal, que realmente no sirvió para nada. A este edificio no le afectó, a Santa Clara no le afecta, pero sí le quitan las propiedades al monasterio. Por lo tanto, desde 1835 llega una crisis importante al monasterio. Las monjas van a pasar momentos de dificultad. Muchas familias de la población pues, van a ayudarlas, ya sea con bienes tan sencillos como arreglarle un tejado que se había hundido o incluso traerle alimentos, porque tenemos que tener en cuenta que ellas van a vivir de lo poco que pueden sacar de la huerta del monasterio, que se estuvo cultivando hasta el año 1992, y de lo que podían conseguir que le aportasen la gente. Entonces fueron situaciones muy graves que afectó mucho a la vida religiosa.